Bienvenidos. Este es el día número 321. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Nos guía la palabra de Dios. Nos guía para las lecturas de cada día. Pero sobre todo queremos que nos guíe en el camino de esta tierra y que podamos contemplar a aquel que es la palabra en la gloria del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Ezequiel, capítulo 1. El año 30, el día 5 del 4º mes, mientras me encontraba en medio de los deportados, a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y tuve visiones divinas. El día 5 del mes, era el año 5 de la deportación del rey Joaquín, la palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en el país de los caldeos a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, sus pies como pezuñas de ternero y resplandecían con el fulgor del bronce bruñido. Por debajo de sus alas aparecían unas manos de hombre sobre los 4 costados. Los 4 seres tenían rostros y alas. Sus alas se tocaban una a la otra, y ellos no se volvían cuando avanzaban. Cada uno iba derecho hacia adelante. En cuanto a la forma de sus rostros, los 4 tenían un rostro de hombre, un rostro de león a la derecha, un rostro de toro a la izquierda y un rostro de águila. Sus alas estaban extendidas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que les cubrían el cuerpo. Ellos avanzaban de frente, iban a donde los impulsaba el Espíritu y no se volvían al avanzar. Entre los seres vivientes había un fuego como de brasas incandescentes, como de antorchas que se agitaba en medio de ellos. El fuego resplandecía y de él salían rayos. Los seres vivientes iban y venían y parecían relámpagos. Yo miré a los seres vivientes y vi que en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. El aspecto de las ruedas era brillante como el topacio y las 4 tenían la misma forma. En cuanto a su estructura, era como si una rueda estuviera metida dentro de otra. Cuando avanzaban podían ir en las 4 direcciones y no se volvían al avanzar. Las 4 ruedas tenían llantas y yo vi que las llantas estaban llenas de ojos en todo su alrededor. Cuando los seres vivientes avanzaban, también avanzaban las ruedas al lado de ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban por encima del suelo, también se elevaban las ruedas. Ellos iban a donde les impulsaba el Espíritu, y las ruedas se elevaban al mismo tiempo, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos avanzaban, avanzaban las ruedas, y cuando ellos se detenían las ruedas. Y cuando ellos se elevaban por encima del suelo, las ruedas se elevaban al mismo tiempo, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de plataforma reluciente como el cristal que infundía temor y se extendía por encima de sus cabezas.
Ellos estaban debajo de la plataforma con las alas erguidas, tocándose una a la otra, mientras las otras dos les cubrían el cuerpo. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse replegaban sus alas, y se produjo un estruendo sobre la plataforma que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había algo así como una piedra de zafiro con figura de trono, y encima de esa especie de trono en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de electro, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Esa voz me dijo: levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. En cuanto a ti, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de lo que digan, porque estás entre cardos y espinas, y sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde. Tú les comunicarás mis palabras, sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir, no seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré, y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí, y estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí, y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo: hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Porque no se te envía a un pueblo que habla una lengua oscura y difícil, sino al pueblo de Israel. Si yo te enviara a pueblos numerosos que hablan una lengua oscura y difícil, cuyas palabras no entiendes, ellos te escucharían. Pero el pueblo de Israel no querrá escucharte, porque no quieren escucharme a mí, ya que todos los israelitas tienen la frente dura y el corazón endurecido. Por eso yo haré tu rostro duro como el de ellos y tu frente dura como la de ellos. Haré tu frente dura como el diamante, que es más duro que la roca. No les tengas miedo ni te acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde. Él me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón y escucha atentamente todas las palabras que yo te diré. Después dirígete a tus compatriotas que están en el exilio y háblales. Sea que te escuchen o que se nieguen a hacerlo, les dirás: así habla el Señor. Entonces un espíritu me arrebató, y oí detrás de mí el estruendo de un gran tumulto, cuando la gloria del Señor se levantó de su sitio.
Oí el ruido que hacían las alas de los seres vivientes al juntarse una con la otra, el ruido de las ruedas al lado de ellos y el estruendo de un gran tumulto. El espíritu me arrebató y me llevó, y yo fui, amargado y lleno de furor, mientras la mano del Señor pesaba fuertemente sobre mí. Así llegué a Tel Aviv, junto a los deportados que habitaban a orillas del río Quebar, y allí permanecí 7 días como aturdido en medio de ellos. Al cabo de 7 días la palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú les advertirás de parte mía. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no se lo adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y de esa manera salve su vida, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú en cambio adviertes al malvado, y él no se convierte de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando el justo se aparte de su justicia para hacer el mal, yo lo haré tropezar y él morirá porque tú no se lo has advertido. Morirá por su propio pecado, y no le serán tenidas en cuenta sus obras de justicia. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú en cambio adviertes al justo para que no peque, y el justo no peca, él vivirá porque ha sido advertido y tú habrás salvado tu vida. La mano del Señor descendió sobre mí y él me dijo: levántate, sal al valle y allí te hablaré. Yo me levanté y salí al valle. La gloria del Señor estaba allí como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Entonces un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Él me habló y me dijo: ve a encerrarte dentro de tu casa. En cuanto a ti, hijo de hombre, pondrán sogas sobre ti y te atarán con ellas para que no puedas presentarte en medio de ellos. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar y quedarás mudo. Así dejarás de reprenderlos porque son un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás: así habla el Señor. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque son un pueblo rebelde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 27, versículos del 16 al 30. El que revela los secretos hace que le pierdan la confianza, y no encontrará jamás un amigo íntimo. Sé afectuoso y confiado con tu amigo, pero si has revelado sus secretos, no corras tras él, porque como el asesino destruye a su víctima, así has destruido la amistad de tu prójimo. Como un pájaro que has dejado escapar de tu mano, así has perdido a tu amigo y ya no lo recobrarás. No corras detrás de él porque está muy lejos. Huyó como una gacela de la red. Porque una herida puede ser vendada, y para la injuria puede haber reconciliación, pero el que revela los secretos nada puede esperar. Algo malo trama el que guiña un ojo y nadie logrará disuadirlo. Delante de tus ojos su boca es toda dulzura y se extasía con tus palabras, pero por detrás cambia de lenguaje y tiende una trampa con tus mismas palabras. Yo detesto muchas cosas, pero más que nada a él, y el Señor también lo detesta. En el pecado, el castigo. El que tira una piedra hacia arriba la tira sobre su cabeza, y un golpe traicionero hiere también al que lo da. El que cava una fosa caerá en ella, y el que tiende una red quedará enredado. El mal que se comete recae sobre uno mismo sin que se sepa siquiera de dónde proviene. Sarcasmos e insultos son propios de los soberbios, pero el castigo los acecha como un león. Caerán en la red los que se alegran de la caída de los buenos, y el dolor los consumirá antes de su muerte.
También el rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 18. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permaneció afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó:
¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.